El mercantilismo es un conjunto de propuestas económicas que inician su fuente de desarrollo en Europa durante la época del Renacimiento y su boom principal de popularidad se dio luego de la Reforma Protestante de Lutero. Su popularidad se dio ya que éstas rompen con los moldes religiosos y morales y se sitúan junto a la política con el objetivo de salvaguardar y prosperar al territorio a través de la ganancia de capital producto del comercio exterior. El mercantilismo trajo consigo un nuevo método de producción gracias a las nuevas tecnologías que significaron un excedente permanente. En el mercado ahora existe un nuevo personaje conocido como el comerciante, que es el que se encarga de comprar de los artesanos o agricultores su producto a un precio barato para luego venderlo en el mercado a precios mayores. Con el tiempo estos comerciantes van adquiriendo riquezas, sino también poder, ya que ellos se alían con los señores feudales, siendo sus patrocinadores. Y con esta nueva ganancia de poder, estos comerciantes forman su nueva clase social, conocida como la burguesía. Nuevos métodos de producción y comercio llevaron a nuevas medidas para medir la riqueza de un país. En esta época, para medir efectivamente si el territorio estaba proliferando, se usaba lo que se conoce como balanza comercial, que a través del estudio de importaciones y exportaciones se medía la entrada y salida de oro. Si entraba más oro del que salía, el territorio se enriquecía. La caída del mercantilismo se debió a que los pensadores mercantilistas dependían mucho de la creencia de que por medio de la pura producción interna un Estado era capaz de mantenerse y hasta más de poder enriquecerse. El problema de esto es que para lograrlo el territorio debía ser capaz de producir todo tipo de cosas, algo inviable. Esto culminó en su auge a finales del siglo XVIII, en donde en estos tiempos se caracterizaron por ser más liberales y estar a favor de un comercio internacional fuerte y extenso. La división del trabajo inicia con el establecimiento de grandes empresas, donde la producción de productos debía incrementar sustancialmente. Para esto, se generó dicha división, con el propósito de mejorar la productividad, con trabajos especializados, puntuales y rutinarios, siguiendo una serie de pasos que genera una cadena de producción. Esto también viene acompañado por la capacidad productiva de cada trabajador, y el conocimiento y la práctica que poseen en la realización de su tarea, ya que alguien que no tiene dichos requisitos no va a poder trabajar y producir con la misma efectividad que con quien sí cuenta con estos. Y una persona, por más habilidosa que sea, no podrá igualar la efectividad de una persona que está trabajando en conjunto con 9 personas más, en una cadena productiva, en tareas especializadas. A todo esto se le suma el trabajo de maquinaria con la llegada de la revolución industrial, la cual aumenta la capacidad de producción, reduce el número de mano de obra para una tarea y reduce la cantidad de trabajo requerida para ella. Para la distribución de productos se divide en 2 etapas: producción y la distribución. La distribución está a cargo de mercaderes, quienes compran una gran cantidad de producto y se encargan de venderlo. El éxito de la división del trabajo se da en la reducción de fuerza de trabajo, recursos y mano de obra, a la vez que aumenta la productividad, pudiendo una empresa pasar de producir, según Alan Smith, 200 alfileres diarios a producir 48.000 alfileres diarios con la misma cantidad de trabajadores. La producción de mercancía tiene varios factores detrás de sí, tales como pueden ser la materia prima, los salarios de la mano de obra, mantenimiento de la maquinaria usada para realizar el bien o los productos, entre muchas otras más. El costo de realizar el producto total, teniendo en cuenta todos estos factores, es el precio natural de la mercancía. Por ejemplo, para producir un mueble se tienen que comprar troncos, pagar el transporte, la maquinaria y pagar a los carpinteros. Todo esto nos da un costo X, el cual es el precio natural. El precio del mercado es completamente distinto al natural. Ese es el precio en el cual la mercancía será vendida a un cliente. Y para generar ganancias al productor, este debe ser necesariamente mayor al natural. Este precio se ve modificado tanto como por las fluctuaciones que tiene el precio natural. Por ejemplo, si el precio de la materia prima aumenta, y también por la oferta y la demanda. En caso de que
Si la oferta es mayor que la demanda, los precios bajan, y cuando la oferta es menor que la demanda, los precios suben. Un ejemplo claro y reciente de cómo la ley de la oferta y la demanda afecta a los precios de los productos es en la cuarentena. Pero antes hay que definir un concepto clave, que es la demanda efectiva. Esta es la cantidad de producto que se tiene la capacidad de adquirir. Sabiendo esto, en la cuarentena la demanda efectiva por productos de limpieza creció a gran escala, ya que las personas se priorizaban por su bioseguridad. Pero las empresas, como las no estaban capacitadas a suplir tal demanda, su oferta quedó muy por debajo de la demanda, haciendo que los productos de limpieza subieran de precio. A pesar de que se reconoce el precio natural como el precio al que naturalmente se gravita el precio de mercado, esto no ocurre en todos los casos. Y uno de estos es en la agricultura, que como se sabe por experiencia, y especialmente en aquellos tiempos, la cantidad de cosecha producida apta para el mercado tiene un alto nivel de incertidumbre. Varios factores externos al de la producción pueden reducir o aumentar la cantidad de cosecha. Por eso, dependiendo de la temporada, los precios de estos varían drásticamente porque o superan o escasean la demanda efectiva. Al ser los precios volátiles sin un patrón determinado, la mejor opción para obtener un ingreso consistente es alterar el precio natural de este. Cuando hay luto nacional hay un aumento de precio en las telas negras, pero este aumento no significa un aumento en el salario del trabajador, ya que el desabastecimiento no se produce por falta de mano de obra, sino por la falta de trabajo hecho y no trabajo por hacer. Pero un caso particular en el que los salarios suben es cuando escasea la mano de obra, es decir, falta trabajo por hacer. Al haber más trabajo que trabajadores, esos trabajadores se ven mejor remunerados por su trabajo al tener que suplir por su cuenta la demanda. La propiedad privada hace que el trabajador pierda parte de su trabajo y salario, ya que en el momento en que la tierra se vuelve propiedad privada, estos tienen que colaborar con un terrateniente que tiene el capital para desarrollar el producto y ponerlo en venta. El trabajador solo va a elaborarlo. Y por esto afecta a su salario porque el trabajador solo le da una pequeña parte de las ganancias de la mercancía. En un mundo en donde la propiedad privada no existe, es como era en los viejos tiempos, en el que el trabajador gozaba de todas las ganancias de lo que producía. Con el inicio de la propiedad privada también inicia una era donde se hace más firme y visible la diferencia entre el proletariado y la burguesía. Esto se hace evidente con que el número de burgueses es sumamente menor al del proletariado. Los segundos, que son los trabajadores de las tierras, la propiedad privada del burgués, donde ambos en esta relación dependen de una manera u otra del otro. El capital que genera el proletariado en base al trabajo generado en la propiedad privada del burgués y al trabajo que adquieren los pertenecientes a las clases obreras, el proletariado, el cual será su sustento y son dependientes a él. Según Smith, la burguesía se puede aliar con más facilidad para encontrar un equilibrio en la economía que beneficie a la sociedad y a sus pares. Esto además está protegido por el Estado, mas sin embargo el proletariado no puede formar alianzas, los conocidos sindicatos, ya que esto no es permitido por el Estado, ya que no beneficia a este último. Además, los trabajadores tienen más difícil la tarea de formar alianzas con otros trabajadores de diferentes burgueses. Aquí es donde se produce la lucha de clases. Los trabajadores necesitados de mejores condiciones de vida son silenciados, tanto por el Estado como por los burgueses. Ellos reclaman el gran beneficio que le otorgan a estos últimos, sin recibir lo que es necesario a cambio, lo que se merecen, además del aumento del valor de necesidades básicas, como el alimento, y que su salario no pueda solventar esta inflación en los precios de los productos. Es más propenso a que se logre bajar y reducir el salario de los trabajadores que sea posible aumentarlo. Los trabajadores son los que se encuentran en la situación más complicada, ya que sin su trabajo, su capital solo daría para permitirles sustentarse durante no más de 2 semanas, mientras que sin los trabajadores, el burgués lograría hacerlo durante más de un año, por lo que a corto plazo no sentiría las repercusiones de perder su mano de obra, cosa que no pasa en el lado contrario. Es por esto que la única alternativa que tiene el proletariado para solucionar esta situación es recurrir a las protestas, revoluciones o a la violencia.
El capitalismo trajo consigo varios beneficios. El primero de todos, y el más importante, fue el desarrollo de la economía, el cual vino de la mano con el inicio del uso de la máquina de vapor y nueva tecnología en sistemas productivos. El capitalismo creó una nueva clase social, el proletariado. Esto acabó definitivamente con el feudalismo y redujo de manera considerable la pobreza de las clases bajas. Además, la nueva producción en masa de nuevos productos aumentó la calidad de vida y se mejoró el mercado en muchos aspectos. Dos argumentos que se pueden dar en contra del capitalismo son: la primera es que las clases sociales altas se hacen más ricas, ya que estas son las que están en control del mercado. Además, el mismo mercado depende de ellas para subsistir, creando una dependencia unilateral y dispareja. La segunda es que el capitalismo tecnificado y especializado crea interdependencia en las empresas. Si una de ellas cae, todas las empresas que dependen de sus productos para crear sus propios productos se ven afectados por esto, irrumpiendo así con la oferta.